Y en realidad vamos a hablar no tanto de la teoría en sí, sino de por qué es tan difícil entenderla para la mayoría de la gente. Y empiezo con una cita de Richard Dawkins, que es uno de los principales biólogos evolucionistas, que dice sintéticamente que aunque la teoría es muy sencilla, infantilmente sencilla según él, casi nadie la entiende aún hoy. Comparada con la teoría de Einstein, por ejemplo, claramente es más sencilla, pero a pesar de eso, a la mayoría de la gente le cuesta mucho comprenderla. Antes cabe preguntarse por qué nos preocuparía esto, o sea, ¿qué más da que la gente no entienda esta teoría? Bueno, resulta que es una de las principales teorías científicas actuales por varios motivos. Por mencionar solo uno, la teoría de la evolución ha cambiado totalmente el modo en el cual nosotros, los seres humanos, concebimos nuestro lugar en el mundo. Por eso, Freud ha dicho que constituye una de las 3 heridas al narcisismo de la humanidad. ¿Cuál fue la primera? La primera se la debemos a Copérnico, que vino a decirnos que no vivimos en el centro del universo, sino más bien en los arrabales, digamos. La segunda, por supuesto, a Darwin, que vino a decirnos que no somos la criatura superior, la cumbre de la creación, sino que somos un animal más, junto y en pie de igualdad con otros millones de criaturas. Y en tercer lugar, por supuesto, viene Freud, que vino a decirnos que la culpa de todo lo anterior es de los padres. No, en realidad vino a decirnos algo así como que no somos tan racionales, etc. Pero bueno, el punto es que lo que vamos a intentar preguntarnos y entender un poco es en qué consiste esta teoría, en primer lugar, y por qué nos cuesta tanto comprenderla. Para poder entender qué es una teoría, conviene pensar antes que toda teoría es un intento de responder a algunas grandes preguntas. Y la teoría de la evolución pretende responder, podríamos decir que 2 grandes preguntas. La primera tiene que ver con esto, con la increíble diversidad de seres vivos que existen en el mundo. Conocemos alrededor de 2 millones de especies, pero estimamos que debe haber entre 10 y 100. Entonces la primera pregunta es ¿de dónde viene? ¿Qué proceso natural puede haber generado semejante diversidad de formas vivientes? La segunda gran pregunta tiene que ver con, este es el tiburón blanco, todos lo conocen por la película por lo menos, y saben cómo se gana la vida, ¿no? No es precisamente vegetariano. Y si pensamos en el ambiente en el que vive y en cómo se gana la vida, vamos a ver que tiene un montón de características que parecen exquisitamente diseñadas para que el animal pueda subsistir en ese medio. Su forma hidrodinámica, sus dientes y un montón de otros trucos de supervivencia, algunos menos evidentes. Por ejemplo, este animal puede percibir los campos eléctricos. Esto es un ejemplo de lo que llamamos adaptación, el maravilloso ajuste entre los organismos y su ambiente. Entonces, la segunda gran pregunta es ¿qué proceso natural puede haber generado este exquisito ajuste entre las criaturas y sus ambientes? Si no logré impresionarlos con la adaptación del tiburón, tengo otro ejemplo bajo la manga. Esto es una oruga, es la larva de una polilla, de una mariposa, de la selva de Costa Rica en particular. Ahí la ven comiendo hojas como hacen todas las orugas, pero esta en particular, si la molestan, tiene una reacción muy particular. Si se asusta, reacciona de este modo. Eso parece una serpiente, pero es la oruga, y es uno de los miles de increíbles trucos de supervivencia que los animales, las plantas, los hongos y las bacterias tienen. Esto es lo que llamamos adaptación, y una teoría de la evolución tiene que poder explicar esto. Bien, vamos a un ejemplo un poco más familiar. Este pájaro se llama chinchero, es una de las tantas aves que pueden ver en Buenos Aires o en los alrededores, y tiene un pico muy largo y curvo, que también parece un excelente truco, una excelente herramienta para extraer los insectos de las cortezas de las cuales se alimenta. Entonces vamos a preguntarnos cómo es que este pájaro puede haber llegado a tener este pico tan adecuado para su alimentación a partir de un ancestro que tenía el pico un poco más corto, digamos. Bien, veamos cuál es la respuesta que Darwin ofrece para esta pregunta. Darwin parte de observar de que, aunque a nuestros ojos todos los pájaros nos parecen iguales, siempre hay pequeñas diferencias entre los individuos. En este caso, estamos hablando del largo del pico. Sin duda, si miráramos con más cuidado, podríamos ver que algunos tienen un pico ligeramente más largo. Y alguien podría decir, bueno, claro, porque eso es lo que necesita el ave para sobrevivir. Pero no es esa la cuestión. Este pájaro no nació con el pico más largo porque lo necesite, porque de hecho, si miramos con cuidado, seguramente vamos a encontrar también alguno con el pico un poco más corto, inconvenientemente corto. El punto es que esta diversidad surge de una especie de lotería genética, por así decirlo, y es azarosa. Es una diversidad que surge de un modo azaroso
Y el otro punto importante es que en gran medida, cuando estos pájaros se reproduzcan, sus hijos van a ser como ellos, con el pico más corto o más largo según el caso. La primera idea clave entonces que Darwin nos señala es que hay variación de origen azaroso entre los individuos y que esa variación es heredable. La segunda observación de Darwin es que si comparamos a los individuos con una característica o con la otra, vamos a ver que esa característica puede hacer diferencias a la hora de sobrevivir en su ambiente. Por ejemplo, no es difícil imaginar que los individuos de pico más largo logren conseguir más comida que los de pico más corto. Digamos, 4 contra 6 gusanitos por hora. Y el punto es que un animal mejor nutrido, por supuesto, se va a poder reproducir mejor. Y entonces esto va a repercutir en la reproducción de estas aves. De modo tal que podría suceder que los de pico corto tuvieran, digamos, por temporada, 2 crías en promedio y los de pico largo en promedio 3 crías. Esta es la segunda idea clave y se refiere a una relación entre esas variantes heredables y la probabilidad que tienen los individuos de sobrevivir y de reproducirse en su medio ambiente. Y vamos llegando al final del cuento darwiniano. Darwin lo último que nos va a señalar es que, debido a todo lo anterior, generación tras generación, vamos a ver que aumenta la proporción de individuos con el pico más largo. Y el proceso no termina acá, porque en cualquier momento podría nacer algún otro individuo, también de un modo azaroso, con alguna variante del pico ligeramente distinta, pero que si implica alguna ventaja, también va a ser seleccionado. Este proceso continúa entonces y la adaptación se va mejorando generación tras generación. El último paso de este proceso es un cambio en las frecuencias dentro de la población de los individuos con las distintas características. Esta era la explicación de Darwin. Así nos explica Darwin cómo el chinchero, en este caso, llegó a tener ese pico tan adecuado para su alimentación. Pero, ¿qué nos dice el sentido común? E ilustro esto del sentido común con la Tierra plana, porque efectivamente la intuición o el sentido común, eso que los sentidos nos sugieren como evidente, son cosas como estas. Es evidente que la Tierra es plana. Claro, ahora sabemos que es falsa, pero para nuestra intuición la Tierra es plana. Bien, ¿qué nos dice el sentido común cuando de lo que hablamos no es de la forma de la Tierra, sino de la evolución? Pues bien, siguiendo con el mismo ejemplo, la mayoría de las personas diría algo así. La mayoría de las personas piensa que este pájaro tenía problemas, tenía una necesidad, necesitaba conseguir comida, más comida. Y entonces esa necesidad hizo que se transformara levemente, o sea que el pico se le alargara un poquito. Y cuando llegó el momento de reproducirse, ese pájaro heredó esa característica adquirida a sus crías. Esta es la explicación de sentido común que la mayoría de la gente cree. Es distinta de la darwiniana. Y nuestra pregunta es, ¿por qué será que a la mayoría de la gente esta última explicación le parece más clara, más sencilla y más convincente que la darwiniana? Bien, para empezar podríamos decir que es más fácil, claramente es más sencilla. Pero la explicación darwiniana no es especialmente compleja tampoco. Debe haber algo más acá, y efectivamente hay algo más. Esta es una de las tantas imágenes que ustedes pueden encontrar en Internet si ponen evolución. Contiene varios errores conceptuales, pero me voy a detener solo en uno. Representar la evolución de este modo sugiere que todo el proceso está dirigido a un fin último, que en este caso, evidentemente, es la aparición de Homo sapiens. Es solo un ejemplo de un modo de pensar según el cual todo lo que sucede, sucede para alcanzar una finalidad predeterminada. A este modo de pensar se lo llama finalismo y es parte de nuestra intuición, es parte de nuestro sentido común.